Únase a Victoria Jenkins en un inesperado viaje de autodescubrimiento, ya que una automóvil quebrada la lleva a la granja de Cale Montgomery durante una tormenta eléctrica. Lo que comienza como un refugio temporal evoluciona a una conexión profunda que desafía todo lo que pensó que sabía sobre la pertenencia y el amor. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. Los limpiaparabrisas en el antiguo sedán de Victoria lucharon contra el aguacero mientras entraba los ojos en el camino que se avecinaba. Lo que había comenzado como una llovizna ligera se había convertido rápidamente en una pared de agua. Ella agarró el volante más apretado. Sus nudillos se volvieron blancos. «Solo mi suerte», murmuró, inclinándose hacia adelante para ver, a través del parabrisas, niebla. Victoria Jenkins había estado conduciendo durante 3 días, sin un destino real en mente. A los 27 años, había pasado los últimos 5 años trabajando como cuidadora para los ancianos en la ciudad. El trabajo fue gratificante pero drenador, y últimamente una tristeza que no pudo nombrar se había asentado sobre ella como una pesada manta. Cuando la señora Patterson, su último cliente, falleció la semana pasada, Victoria decidió que era hora de un descanso. Empacó una pequeña maleta, retiró sus modestos ahorros y salió a la carretera. No hay plan, sin itinerario, solo conducir, con la esperanza de que las millas sanaran de alguna manera lo que se rompiera dentro de ella. El auto chocó una vez, 2 veces, luego dio un estremecimiento final antes de morir por completo. No. Victoria golpeó sus manos contra el volante. Ahora no. Estaba en algún lugar de la zona rural de Missouri, a millas de la ciudad más cercana. La lluvia golpeó sin piedad en el techo de su automóvil mientras intentaba repetidamente reiniciar el motor. Nada. A través de las sábanas de la lluvia, Victoria vio una gran estructura a unos 50 yardas de la carretera. Un granero, viejo pero de pie. Sin muchas opciones, agarró su bolso y su teléfono. Respiró profundamente y lo hizo un lanzamiento. Cuando llegó a las puertas del granero, estaba empapada hasta el hueso. La pesada puerta de madera crujió mientras la abrió, lo suficiente como para deslizarse dentro. El olor terroso de la madera húmeda y el heno viejo llenaron sus fosas nasales. El interior era tenue, pero seco. Victoria se escurrió su largo cabello castaño y miró a su alrededor. Era un granero que funcionaba. Equipos agrícolas alineaba una pared y podía escuchar el suave mechero de los caballos de los puestos en el extremo más lejano. Al encontrar una pila relativamente limpia de fardos de heno en la esquina, Victoria se hundió, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. Estaba fría, húmeda y completamente sola, una sensación que sabía muy bien. Cuando era niña, Victoria había aprendido temprano para no esperar mucha atención. Su madre trabajaba 2 trabajos y rara vez estaba en casa. Su padre se había ido cuando tenía 3 años, convirtiéndose en nada más que una tarjeta de cumpleaños que llegó esporádicamente con un billete de $20 escondido dentro. En la escuela secundaria, se convirtió en la cuidadora en lugar del cuidado, cuidando a su abuela que sufrió de demencia hasta que falleció. El patrón continuó en su vida romántica. Hombres que necesitaban arreglar, que tomaron lo que querían y luego siguieron adelante. Victoria se había convertido en una experta en dar todo mientras no esperaba nada a cambio. Un fuerte choque de truenos la hizo saltar. Ella cerró los ojos con fuerza, dispuesto a desaparecer solo por unas horas. Ser invisible, olvidado por el mundo que nunca había parecido tener un lugar para ella de todos modos. «Por favor, déjame serlo», susurró, no segura con quién estaba hablando. El universo, tal vez. La puerta del granero crujió de nuevo. Los ojos de Victoria se abrieron cuando entró una figura alta, siluetada contra un destello de relámpagos. Su corazón se aceleró mientras se presionaba más profundamente en la sombra de los fardos de heno. El hombre sacudió la lluvia de su cabello oscuro, sin darse cuenta de su presencia. Se movió con fácil confianza, pasando una mano a lo largo del poste de madera mientras caminaba hacia los puestos de caballos. Llevaba jeans simples
y una camisa de franela debajo de una chaqueta de cuero desgastada. Sus botas hicieron suaves rayos contra el piso de tierra. Victoria contuvo el aliento, con la esperanza de pasar desapercibido. Pero como si sintiera su presencia, el hombre de repente se volvió directamente John. «¿Hola?», llamó, su voz profunda pero no amenazante. «¿Alguien está ahí?». Victoria consideró quedarse oculto, pero otro boom de Thunder decidió por ella. Ella se estremeció involuntariamente, enviando varias pequeñas piezas de heno volando. El hombre se acercó lentamente, como alguien que se acercaba a un animal asustadizo. Cuando la vio una joven empapada acurrucada en su granero, su expresión se suavizó. «Estás empapado», dijo simplemente. Victoria metió un hilo de cabello mojado detrás de la oreja, la vergüenza calentando sus mejillas. «Lo siento. Mi auto se rompió en el camino. Solo necesitaba un lugar para esperar la tormenta». Sin dudarlo, el hombre se encogió de hombros de su chaqueta de cuero y la extendió hacia ella. Victoria miró la oferta sin moverse para tomarla. «La lluvia pasará», dijo en un tono bajo. «Pero si quieres, puedes quedarte hasta que el sol vuelva dentro de ti». Las palabras extrañas y poéticas tomaron a Victoria desprevenidos. Ella miró su rostro correctamente por primera vez. Parecía tener alrededor de 30, con ojos amables que parecían mayores que sus años. Su rostro era guapo de una manera discreta. Mandíbula fuerte, nariz recta y una pequeña cicatriz cerca de su ceja derecha que le daba carácter. «Gracias», dijo Victoria finalmente, aceptando la chaqueta. Estaba caliente por su cuerpo y olía a sándalo y aire fresco. «Soy Cale Montgomery», dijo, manteniendo una distancia respetuosa. «Esta es mi granja». «Victoria Jenkins, solo estoy pasando», respondió envolviendo la chaqueta más apretada a su alrededor. Cale asintió, sin presionar por más información. «Los caballos se ponen nerviosos durante las tormentas. Vine a verlos». Hizo un gesto hacia los puestos. «¿Te gustaría conocerlos? Podría ayudar a pasar el tiempo». Victoria dudó, luego asintió. Ella siguió a Cale hasta el otro extremo del granero, donde 3 hermosos caballos miraban desde sus puestos. Un semental negro, una yegua castaña, y en el último puesto, una yegua con un potro joven. «Este pequeño nació hace solo 2 semanas», dijo Cale mientras el potro asomaba curiosamente a Victoria desde detrás de su madre. A pesar de sí misma, Victoria sonrió. «Es hermoso. ¿Te gustaría tocarlo?» «Es amigable». Victoria extendió una mano tentativa y el potro acarició su palma. La simple conexión con el animal envió una ola de emoción a través de ella que no había esperado. «Lamento tu auto», dijo Cale, mirándola interactuar con el potro. «Puedo echarle un vistazo cuando la lluvia se detiene. Mientras tanto, la casa principal está subida por la colina. Hay sopa caliente y un lugar seco para sentarse, si lo desea». El instinto de Victoria era negarse, manejar las cosas por su cuenta, como siempre lo hacía. Pero tenía frío, hambre y de repente muy cansada de estar sola. «Eso sería bueno», dijo en voz baja. «Gracias». Juntos hicieron un lanzamiento a través de la lluvia hasta una gran granja a unos 100 metros de distancia. Victoria esperaba algo rústico, pero la casa la sorprendió. Una hermosa casa de 2 pisos con ventanas anchas y un porche envolvente. Simple pero elegante, sin nada de la ostentación que ella asoció con la riqueza. En el interior, la casa era cálida y acogedora. Un fuego crepitó en una chimenea de piedra y los muebles se veían bien utilizados y cómodos. Los libros se alinearon en las paredes y una gran mesa de madera dominaba el comedor. «El baño está en el pasillo si quieres». «Secarte», dijo Cale señalando a su derecha. «Te encontraré algo seco para usar». Victoria salió del baño 20 minutos después con una camisa de franela de gran tamaño y pantalones de chándal que Cale había dejado afuera de la puerta. Su ropa mojada colgaba sobre la barra de ducha y había logrado restaurar un poco de orden para su cabello enredado. En la cocina encontró sopa de Cale en 2 tazones. El rico aroma de la sopa de vegetales caseras llenó el aire. Sentirse mejor,
preguntó, deslizando un tazón hacia ella. Mucho. Gracias, dijo Victoria, envolviendo sus manos alrededor del tazón. Esto es muy amable de tu parte. No es nada, respondió Kyle. No consigo muchos visitantes aquí. Mientras comían, Victoria aprovechó la oportunidad para estudiar a su anfitrión. A pesar de su ropa simple y su manera casual, había algo en Kyle que hablaba de educación y refinamiento. Los libros en 1900, su casa no eran solo para el espectáculo, se veían bien leídos, y tenía una forma de hablar medida y reflexiva que sugirió a alguien cómodo con el silencio. ¿Vives aquí solo?, Victoria preguntó, lamentando instantáneamente la pregunta personal. Lo hago, respondió Kyle fácilmente. Solo yo y los animales. Tengo un granjero, Joe, que viene la mayoría de los días para ayudar, pero él vive en la ciudad. Victoria asintió sin saber qué más decir. El silencio se extendió entre ellos, pero de alguna manera no fue incómodo. No eres de por aquí, observó Kyle, pero no era una pregunta que exigiera una respuesta. No, dijo Victoria simplemente. Solo estoy tomando un tiempo. Kyle parecía entender lo que no estaba diciendo. A veces eso es necesario. Después de la cena, Kyle mostró a Victoria a una habitación de invitados en el piso de arriba. Era simple pero cómodo, con una cama doble cubierta con una colcha hecha a mano y ventanas que miraban sobre la propiedad. Se supone que la tormenta durará toda la noche, dijo, de pie en la puerta. Podemos mirar su auto por la mañana. Gracias, Kyle, por todo. Dio un pequeño asentimiento. Buenas noches, Victoria. Dejados solos, Victoria se sentó al borde de la cama, tratando de darle sentido a los eventos del día. Ella había comenzado la mañana sin destino y terminó aquí, en la casa de un extraño, con su ropa, aceptando su amabilidad. ¿Por qué me ayudó?, se preguntó. ¿Qué quiere a cambio? La experiencia había enseñado a Victoria que nada vino sin cuerdas adjuntas. Sin embargo, Kyle no había pedido nada. Incluso le había dado espacio cuando la mayoría habría presionado por su historia. Mientras se deslizaba debajo de las cubiertas, la lluvia continuó tambaleándose contra las ventanas. Por primera vez en años, Victoria se durmió al sonido de la lluvia sin sentirse completamente solo. La mañana llegó con pozos de luz solar que rompen las nubes. Victoria despertó desorientada, olvidando momentáneamente dónde estaba. Los eventos del día anterior volvieron corriendo, mientras miraba alrededor de la pintoresca habitación. Victoria vistió con su ropa ahora seca de ayer. La casa estaba tranquila, pero podía oler café fresco. En la cocina, encontró una nota en el mostrador. Tuve que revisar la línea de la cerca después de la tormenta. El café está fresco. Ayúdate a cualquier cosa en el refrigerador. Volver. Pronto. Kyle Victoria se vertió una taza de café y deambuló hacia el porche delantero. La vista le dejó sin aliento. La granja se extendía ante ella. Pastos verdes salpicados de flores silvestres, un pequeño lago que brillaba en la distancia y más allá de eso, las colinas que parecían continuar para siempre. A la luz del día, pudo ver que la propiedad era extensa. Además del granero donde se había refugiado, había varias otras dependencias, un huerto y un huerto de lo que parecía manzanos. Mientras bebía su café, Victoria vio a Kyle en la distancia, caminando por el perímetro de un paddock con una caja de herramientas en la mano. Se movió con un propósito, deteniéndose ocasionalmente para examinar la cerca. Incluso desde muy lejos había algo convincente en su presencia. Victoria se preguntó por él. ¿Quién era este hombre que vivía solo en esta hermosa granja? ¿Quién habló poesía a extraños en graneros? ¿Quién pidió nada a cambio de su amabilidad? ¿Y por qué ella, que había pasado años manteniendo a las personas a una distancia segura, de repente se sintió atraída por saber más? Victoria acababa de terminar su segunda taza de café cuando Kyle regresó a la casa. Sus mangas estaban enrolladas y había una mancha de tierra en su mejilla. «Mañana», dijo con una pequeña sonrisa. «¿Dormiste bien?» «Mejor que yo en meses», admitió Victoria. «Tu granja es hermosa». Los ojos de Kyle se iluminaron ante el cumplido. «Gracias, es casa». Miró su taza vacía.
¿Listo para echar un vistazo a tu auto? Caminaron por el camino de grava juntos. El aire de la mañana estaba fresco después de la lluvia, y los pájaros cantaban en los árboles que recubrían el camino. Victoria se sorprendió por lo pacífico que se sintió todo, tan diferente del ruido constante y la prisa de la ciudad. Su sedán se sentó donde lo había dejado, luciendo triste y fuera de lugar en el camino rural. Kyle abrió el capó y se inclinó examinando el motor con las manos practicadas. ¿Cuánto tiempo has vivido aquí?, Victoria preguntó mirándolo trabajar. Aproximadamente 5 años, respondió Kyle sin levantar la vista. Pero crecí no muy lejos de aquí. Esta tierra ha estado en mi familia durante generaciones. Después de unos minutos de jugar, Kyle se enderezó. Su correa de distribución está disparada y hay agua en la línea de combustible de la tormenta. No va a comenzar sin piezas que no tengo aquí. El corazón de Victoria se hundió. ¿Qué tan lejos está el mecánico más cercano? A unas 15 millas a la ciudad. Joe, mi granja, estará aquí pronto. Puede tomar los números de la pieza y recoger lo que necesitamos mañana cuando se abra la tienda de automóviles. Kyle se limpió las manos sobre un trapo. Parece que estás atrapado conmigo por otro día o dos. Sí, está bien. Victoria dudó. No tenía que no ser de verdad. Nadie la esperaba en ningún lado. Y algo sobre Kyle y su granja la hizo querer quedarse, solo un poco más. Eso estaría bien, dijo, pero me gustaría ganar mi medicamento. No estoy acostumbrado a tomar sin devolver algo. Kyle la estudió por un momento. Bastante justo. Podría usar ayuda con los caballos, y el huerto recibió una paliza en la tormenta. De vuelta, en la casa, Kyle mostró a Victoria alrededor de la propiedad correctamente. La granja, explicó, era casi completamente autosuficiente. Creció la mayor parte de su propia comida, mantuvo a los pollos para los huevos y los caballos eran su pasión. Fueron el primero de mi madre, explicó mientras se acercaban al paddock, donde pastaban 3 caballos. Ella los amaba más que a nada. Cuando murió no podía soportar venderlos. Victoria sintió que había más en esa historia, pero ella no presionó. Todos tenían partes de ellos mismos que Únase a Victoria Jenkins en un inesperado viaje de autodescubrimiento, ya que un automóvil quebrada la lleva a la granja de Kyle Montgomery durante una tormenta eléctrica. Lo que comienza como un refugio temporal evoluciona a una conexión profunda que desafía todo lo que pensó que sabía sobre la pertenencia y el amor. Antes de comenzar esta historia, comente a continuación de dónde estás mirando. Los limpiaparabrisas en el antiguo sedán de Victoria lucharon contra el aguacero, mientras entraba los ojos en el camino que se avecinaba. Lo que había comenzado como una llovizna ligera se había convertido rápidamente en una pared de agua. Ella agarró el volante más apretado. Sus nudillos se volvieron blancos. «Solo mi suerte», murmuró, inclinándose hacia adelante para ver, a través del parabrisas, niebla. Victoria Jenkins había estado conduciendo durante 3 días, sin un destino real en mente. A los 27 años, había pasado los últimos 5 años trabajando como cuidadora para los ancianos en la ciudad. El trabajo fue gratificante pero drenador, y últimamente, una tristeza que no pudo nombrar se había asentado sobre ella como una pesada manta. Cuando la señora Patterson, su último cliente, falleció la semana pasada, Victoria decidió que era hora de un descanso. Empacó una pequeña maleta, retiró sus modestos ahorros y salió a la carretera. No hay plan, sin itinerario, solo conducir, con la esperanza de que las millas sanaran de alguna manera lo que se rompiera dentro de ella. El auto chocó una vez, 2 veces, luego dio un estremecimiento final antes de morir por completo. No. Victoria golpeó sus manos contra el volante. Ahora no. Estaba en algún lugar de la zona rural de Missouri, a millas de la ciudad más cercana. La lluvia golpeó sin piedad en el techo de su automóvil mientras intentaba repetidamente reiniciar el motor. Nada. A través de las sábanas de la lluvia, Victoria vio una gran estructura a unos 50 yardas de la carretera. Un granero, viejo pero de pie. Sin muchas opciones, agarró su bolso y su teléfono. Respiró profundamente y lo hizo un lanzamiento. Cuando llegó a las puertas del granero,
estaba empapada hasta el hueso. La pesada puerta de madera crujió mientras la abrió lo suficiente como para deslizarse dentro. El olor terroso de la madera húmeda y el heno viejo llenaron sus fosas nasales. El interior era tenue, pero seco. Victoria se escurrió su largo cabello castaño y miró a su alrededor. Era un granero que funcionaba. Equipos agrícolas alineaba una pared y podía escuchar el suave mechero de los caballos de los puestos en el extremo más lejano. Al encontrar una pila relativamente limpia de fardos de heno en la esquina, Victoria se hundió, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. Estaba fría, húmeda y completamente sola, una sensación que sabía muy bien. Cuando era niña, Victoria había aprendido temprano para no esperar mucha atención. Su madre trabajaba 2 trabajos y rara vez estaba en casa. Su padre se había ido cuando tenía 3 años, convirtiéndose en nada más que una tarjeta de cumpleaños, que llegó esporádicamente con un billete de $20 escondido dentro. En la escuela secundaria, se convirtió en la cuidadora en lugar del cuidado, cuidando a su abuela que sufrió de demencia hasta que falleció. El patrón continuó en su vida romántica. Hombres que necesitaban arreglar, que tomaron lo que querían y luego siguieron adelante. Victoria se había convertido en una experta en dar todo mientras no esperaba nada a cambio. Un fuerte choque de truenos la hizo saltar. Ella cerró los ojos con fuerza, dispuesto a desaparecer solo por unas horas. Ser invisible, olvidado por el mundo que nunca había parecido tener un lugar para ella de todos modos. «Por favor, déjame serlo», susurró, no segura con quién estaba hablando. «El universo, tal vez». La puerta del granero crujió de nuevo. Los ojos de Victoria se abrieron cuando entró una figura alta, siluetada contra un destello de relámpagos. Su corazón se aceleró mientras se presionaba más profundamente en la sombra de los fardos de heno. El hombre sacudió la lluvia de su cabello oscuro, sin darse cuenta de su presencia. Se movió con fácil confianza, pasando una mano a lo largo del poste de madera mientras caminaba hacia los puestos de caballos. Llevaba jeans simples y una camisa de franela debajo de una chaqueta de cuero desgastada. Sus botas hicieron suaves rayos contra el piso de tierra. Victoria contuvo el aliento, con la esperanza de pasar desapercibido. Pero como si sintiera su presencia, el hombre de repente se volvió directamente John. «¿Hola?», llamó, su voz profunda pero no amenazante. «¿Alguien está ahí?». Victoria consideró quedarse oculto, pero otro boom de thunder decidió por ella. Ella se estremeció involuntariamente, enviando varias pequeñas piezas de heno volando. El hombre se acercó lentamente, como alguien que se acercaba a un animal asustadizo. Cuando la vio una joven empapada acurrucada en su granero, su expresión se suavizó. «Estás empapado», dijo simplemente. Victoria metió un hilo de cabello mojado detrás de la oreja, la vergüenza calentando sus mejillas. «Lo siento. Mi auto se rompió en el camino. Solo necesitaba un lugar para esperar la tormenta». Sin dudarlo, el hombre se encogió de hombros de su chaqueta de cuero y la extendió hacia ella. Victoria miró la oferta sin moverse para tomarla. «La lluvia pasará», dijo en un tono bajo. «Pero si quieres, puedes quedarte hasta que el sol vuelva dentro de ti». Las palabras extrañas y poéticas tomaron a Victoria desprevenidos. Ella miró su rostro correctamente por primera vez. Parecía tener alrededor de 30, con ojos amables que parecían mayores que sus años. Su rostro era guapo de una manera discreta. Mandíbula fuerte, nariz recta y una pequeña cicatriz cerca de su ceja derecha que le daba carácter. «Gracias», dijo Victoria finalmente, aceptando la chaqueta. Estaba caliente por su cuerpo y olía a sándalo y aire fresco. «Soy Cale Montgomery», dijo, manteniendo una distancia respetuosa. «Esta es mi granja». «Victoria Jenkins, solo estoy pasando», respondió envolviendo la chaqueta más apretada a su alrededor. Cale asintió, sin presionar por más información. «Los caballos se ponen nerviosos durante las tormentas. Vine a verlos». Hizo un gesto hacia los puestos. «¿Te gustaría conocerlos? Podría ayudar a pasar el tiempo». Victoria dudó, luego asintió.
Ella siguió a Cale hasta el otro extremo del granero, donde 3 hermosos caballos miraban desde sus puestos. Un semental negro, una yegua castaña, y en el último puesto, una yegua con un potro joven. «Este pequeño nació hace solo 2 semanas», dijo Cale mientras el potro asomaba curiosamente a Victoria desde detrás de su madre. A pesar de sí misma, Victoria sonrió. «Es hermoso. ¿Te gustaría tocarlo?» «Es amigable». Victoria extendió una mano tentativa y el potro acarició su palma. La simple conexión con el animal envió una ola de emoción a través de ella que no había esperado. «Lamento tu auto», dijo Cale, mirándola interactuar con el potro. «Puedo echarle un vistazo cuando la lluvia se detiene. Mientras tanto, la casa principal está subida por la colina. Hay sopa caliente y un lugar seco para sentarse, si lo desea». El instinto de Victoria era negarse, manejar las cosas por su cuenta, como siempre lo hacía. Pero tenía frío, hambre y de repente muy cansada de estar sola. «Eso sería bueno», dijo en voz baja. «Gracias». Juntos hicieron un lanzamiento a través de la lluvia hasta una gran granja a unos 100 metros de distancia. Victoria esperaba algo rústico, pero la casa la sorprendió. Una hermosa casa de 2 pisos con ventanas anchas y un porche envolvente. Simple pero elegante, sin nada de la ostentación que ella asoció con la riqueza. En el interior, la casa era cálida y acogedora. Un fuego crepitó en una chimenea de piedra y los muebles se veían bien utilizados y cómodos. Los libros se alinearon en las paredes y una gran mesa de madera dominaba el comedor. «El baño está en el pasillo si quieres». «Secarte», dijo Cale señalando a su derecha. «Te encontraré algo seco para usar». Victoria salió del baño 20 minutos después con una camisa de franela de gran tamaño y pantalones de chándal que Cale había dejado afuera de la puerta. Su ropa mojada colgaba sobre la barra de ducha y había logrado restaurar un poco de orden para su cabello enredado. En la cocina encontró sopa de Cale en 2 tazones. El rico aroma de la sopa de vegetales caseras llenó el aire. «¿Sentirse mejor?», preguntó, deslizando un tazón hacia ella. «Mucho. Gracias», dijo Victoria, envolviendo sus manos alrededor del tazón. «Esto es muy amable de tu parte». «No es nada», respondió Cale. «No consigo muchos visitantes aquí». Mientras comían, Victoria aprovechó la oportunidad para estudiar a su anfitrión. A pesar de su ropa simple y su manera casual, había algo en Cale que hablaba de educación y refinamiento. Los libros en 1900, su casa no eran solo para el espectáculo, se veían bien leídos, y tenía una forma de hablar medida y reflexiva que sugirió a alguien cómodo con el silencio. «¿Vives aquí solo?», Victoria preguntó, lamentando instantáneamente la pregunta personal. «Lo hago», respondió Cale fácilmente. «Solo yo y los animales. Tengo un granjero, Joe, que viene la mayoría de los días para ayudar, pero él vive en la ciudad». Victoria asintió sin saber qué más decir. El silencio se extendió entre ellos, pero de alguna manera no fue incómodo. «No eres de por aquí», observó Cale, pero no era una pregunta que exigiera una respuesta. «No», dijo Victoria simplemente. «Solo estoy tomando un tiempo». Cale parecía entender lo que no estaba diciendo. «A veces eso es necesario». Después de la cena, Cale mostró a Victoria a una habitación de invitados en el piso de arriba. Era simple pero cómodo, con una cama doble cubierta con una colcha hecha a mano y ventanas que miraban sobre la propiedad. «Se supone que la tormenta durará toda la noche», dijo, de pie en la puerta. «Podemos mirar su auto por la mañana». «Gracias, Cale, por todo», dio un pequeño asentimiento. «Buenas noches, Victoria». Dejados solos, Victoria se sentó al borde de la cama, tratando de darle sentido a los eventos del día. Ella había comenzado la mañana sin destino y terminó aquí, en la casa de un extraño, con su ropa, aceptando su amabilidad. «¿Por qué me ayudó?», se preguntó. «¿Qué quiere a cambio?». La experiencia había enseñado a Victoria que nada vino sin cuerdas adjuntas. Sin embargo, Cale no había pedido nada. Incluso le había dado espacio cuando la mayoría habría presionado por su historia. Mientras se deslizaba debajo de las cubiertas, la lluvia continuó tambaleándose contra las ventanas.
Por primera vez en años, Victoria se durmió al sonido de la lluvia sin sentirse completamente solo. La mañana llegó con pozos de luz solar que rompen las nubes. Victoria despertó desorientada, olvidando momentáneamente dónde estaba. Los eventos del día anterior volvieron corriendo, mientras miraba alrededor de la pintoresca habitación. Victoria vistió con su ropa ahora seca de ayer. La casa estaba tranquila, pero podía oler café fresco. En la cocina, encontró una nota en el mostrador. Tuve que revisar la línea de la cerca después de la tormenta. El café está fresco. Ayúdate a cualquier cosa en el refrigerador. Volver. Pronto. Kyle Victoria se vertió una taza de café y deambuló hacia el porche delantero. La vista le dejó sin aliento. La granja se extendía ante ella. Pastos verdes salpicados de flores silvestres, un pequeño lago que brillaba en la distancia y más allá de eso, las colinas que parecían continuar para siempre. A la luz del día, pudo ver que la propiedad era extensa. Además del granero donde se había refugiado, había varias otras dependencias, un huerto y un huerto de lo que parecía manzanos. Mientras bebía su café, Victoria vio a Kyle en la distancia, caminando por el perímetro de un paddock con una caja de herramientas en la mano. Se movió con un propósito, deteniéndose ocasionalmente para examinar la cerca. Incluso desde muy lejos, había algo convincente en su presencia. Victoria se preguntó por él. ¿Quién era este hombre que vivía solo en esta hermosa granja? ¿Quién habló poesía a extraños en graneros? ¿Quién pidió nada a cambio de su amabilidad? ¿Y por qué ella, que había pasado años manteniendo a las personas a una distancia segura, de repente se sintió atraída por saber más? Victoria acababa de terminar su segunda taza de café cuando Kyle regresó a la casa. Sus mangas estaban enrolladas y había una mancha de tierra en su mejilla. «Mañana», dijo con una pequeña sonrisa. «¿Dormiste bien?» «Mejor que yo en meses», admitió Victoria. «Tu granja es hermosa». Los ojos de Kyle se iluminaron ante el cumplido. «Gracias, es casa». Miró su taza vacía. «¿Listo para echar un vistazo a tu auto?» Caminaron por el camino de grava juntos. El aire de la mañana estaba fresco después de la lluvia, y los pájaros cantaban en los árboles que recubrían el camino. Victoria se sorprendió por lo pacífico que se sintió todo, tan diferente del ruido constante y la prisa de la ciudad. Su sedán se sentó donde lo había dejado, luciendo triste y fuera de lugar en el camino rural. Kyle abrió el capó y se inclinó examinando el motor con las manos practicadas. «¿Cuánto tiempo has vivido aquí?», Victoria preguntó mirándolo trabajar. «Aproximadamente 5 años», respondió Kyle sin levantar la vista. «Pero crecí no muy lejos de aquí. Esta tierra ha estado en mi familia durante generaciones». Después de unos minutos de jugar, Kyle se enderezó. Su correa de distribución está disparada y hay agua en la línea de combustible de la tormenta. No va a comenzar sin piezas, que no tengo aquí. El corazón de Victoria se hundió. ¿Qué tan lejos está el mecánico más cercano? A unas 15 millas a la ciudad. Joe, mi granja, estará aquí pronto. Puede tomar los números de la pieza y recoger lo que necesitamos mañana cuando se abra la tienda de automóviles. Kyle se limpió las manos sobre un trapo. «Parece que estás atrapado conmigo por otro día o dos. Si está bien». Victoria dudó. No tenía que no ser de verdad. Nadie la esperaba en ningún lado. Y algo sobre Kyle y su granja la hizo querer quedarse, solo un poco más. «Eso estaría bien», dijo, «pero me gustaría ganar mi medicamento. No estoy acostumbrado a tomar sin devolver algo». Kyle la estudió por un momento. «Bastante justo. Podría usar ayuda con los caballos», y el huerto recibió una paliza en la tormenta. De vuelta, en la casa, Kyle mostró a Victoria alrededor de la propiedad correctamente. La granja, explicó, era casi completamente autosuficiente. Creció la mayor parte de su propia comida, mantuvo a los pollos para los huevos y los caballos eran su pasión. «Fueron el primero de mi madre», explicó mientras se acercaban al paddock, donde pastaban 3 caballos. Ella los amaba más que a nada. Cuando murió no podía soportar venderlos. Victoria sintió que había más en esa historia, pero ella no presionó. Todos tenían partes de ellos mismos que mantenían escondidas.
ella lo entendió mejor que la mayoría. ¿Qué pasa con tu familia?, preguntó Kyle mientras caminaban por el huerto de manzanas. ¿Estarán preocupados por ti? Victoria miró hacia otro lado. No hay nadie a quien preocuparse. Mi madre y yo no estamos cerca. Mi padre se fue cuando yo era pequeña. Mi abuela murió hace años. Lo siento, dijo Kyle simplemente. No lo estés, estoy acostumbrado. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Trabajaron uno al lado del otro en el huerto esa tarde. Victoria encontró el trabajo físico satisfactorio, tirando de las malas hierbas, replantes de plantas de tomate que habían sido derribadas en la tormenta, cosechando lechuga y rábanos para la cena. Kyle trabajó principalmente en silencio, pero no fue incómodo. Ocasionalmente, señalaba un pájaro o explicaba algo sobre las plantas que estaban atendiendo. No se puso en su pasado, ni preguntó por qué conducía sin rumbo a través de la zona rural de Missouri. Su aceptación de su presencia sin demandas fue diferente a todo lo que Victoria había experimentado antes. Cuando el sol comenzó a ponerse, Joe, la granja, llegó con suministros y noticias de la ciudad. Era un hombre desgastado de unos 60 años, con una sonrisa amigable y una cara pitted. Storm derribó al viejo roble de Peterson, informó mientras se sentaban en el porche. Y el arroyo está corriendo alto, pero no hay daño real en la ciudad. Sus curiosas miradas a Victoria no pasaron desapercibidas, pero Kyle simplemente la presentó como una amiga cuyo auto se rompió, sin más explicación. Joe asintió, aceptó esto sin duda, y prometió traer las piezas del automóvil al día siguiente. Después de la cena, Victoria se sintió atraída por la extensa biblioteca de Kyle. Las paredes de su estudio estaban llenas de libros, clásicos, novelas modernas, poesía, historia, ciencia. Sus dedos rastrearon las espinas mientras leía los títulos. «Tome cualquier que le interese», dijo Kyle desde la puerta sorprendiéndola. «Hay tantos», comentó Victoria. «¿Los has leído todos?» «La mayoría de ellos. Leer fue mi escape creciendo». Entró en la habitación y seleccionó un volumen desgastado del estante. «Este era mi favorito cuando era niño, la Call of the Wild de Jack London. Debo haberlo leído 100 veces». Victoria tomó el libro abriéndolo cuidadosamente. Dentro de la portada había una placa de libros con la letra de un niño, propiedad de Cale Montgomery, de 10 años. «Puedes pedirlo prestado si quieres», ofreció. «Gracias», dijo Victoria, conmovida por el gesto. «Nunca lo he leído». Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Victoria se sentó junto a la ventana de su habitación, leyendo el libro de la infancia de Cale a la luz de una pequeña lámpara. Afuera, la luna arrojó luz plateada a través de la granja. En la distancia, podía ver el granero donde había conocido a Kyle, donde todo había cambiado, aunque aún no estaba lista para admitir cuánto. A la mañana siguiente, Victoria se despertó temprano. La casa estaba tranquila, pero podía ver a Kyle por la ventana, sentada en una roca cerca del pequeño lago, aparentemente perdido en el pensamiento. Sin pensarlo demasiado, hizo 2 tazas de café y se dirigió afuera. La hierba todavía estaba húmeda con rocío mientras se dirigía al lago. Kyle se volvió cuando se acercaba, una expresión de sorpresa cruzando su rostro. «Pensé que podrías querer café», dijo Victoria, de repente sintiéndose incómodo. «Gracias», dijo, tomando la taza ofrecida. «Vengo aquí la mayoría de las mañanas, es pacífico». Victoria se sentó en una roca más pequeña cerca, acunando su propio café. «¿Te importa compañía?» «De nada». Observaron el amanecer juntos en un cómodo silencio. La neblina se elevó de la superficie del lago y en algún lugar de la distancia, una vaca baja suavemente. «¿Puedo preguntarte algo?» Victoria finalmente dijo. «Por supuesto, porque esto». Ella hizo un gesto en la granja, se extendió ante ellos. «Quiero decir, obviamente estás educado. Podrías vivir en cualquier lugar, hacer cualquier cosa». Kale tomó un sorbo de su café antes de responder. «Hice lo de la ciudad por un tiempo. Después de la universidad, trabajé para la compañía de mi familia en Chicago. Tenía la oficina de la esquina, los trajes caros, todo. ¿Qué pasó?» «Era miserable», dijo simplemente. «Mi padre construyó esa compañía de la nada
Era su sueño, no el mío, pero yo era el hijo mayor, así que se esperaba que se hiciera cargo algún día. Victoria asintió. Entendió muy bien cómo las expectativas podrían dar forma a una vida. Cuando mis padres murieron, accidente automovilístico, hace 5 años, heredé todo. La empresa, propiedades, inversiones. Y esta granja que había estado en la familia de mi madre. La mirada de Kel se extendió por la tierra. Todos asumieron que vendería la granja y continuaría dirigiendo la compañía. Mi hermano, Alex, estaba particularmente molesto cuando hice lo contrario. ¿Renunciaste a la empresa?, Victoria preguntó, sorprendido. Vendí mis acciones a Alex. Siempre fue mejor adecuado para esa vida de todos modos. Y vine aquí. La voz de Kel se suavizó. Por primera vez en mi vida, elegí lo que quería en lugar de lo que se esperaba. Explicó mucho sobre él. La tranquila confianza, la falta de pretensión, la satisfacción que parecía encontrar en cosas simples. Tus padres estarían orgullosos, dijo Victoria. Kel dio una triste sonrisa. Mi madre lo sería. Mi padre, no estoy tan seguro. Se trataba de estatus, apariciones. Nunca entendió por qué prefería el barro en mis botas para pulir. La conversación cambió a temas más ligeros cuando terminaron su café. Kel señaló diferentes pájaros cuando aparecieron en el borde del lago, nombrando a cada uno con la facilidad de alguien profundamente conectado con el mundo natural que lo rodea. Más tarde esa mañana, cuando Victoria ayudó a limpiar los puestos de caballos, se encontró cantando suavemente, algo que no había hecho en años. Había algo en este lugar, sobre Kel, que la hacía sentir más ligera, como si la tristeza que había llevado durante tanto tiempo hubiera comenzado a aflojar su agarre. Joe llegó después del almuerzo con las piezas para su auto. Victoria sintió una extraña decepción cuando vio a Kel y Joe dirigirse a trabajar en el sedán. Pronto no tendría motivos para quedarse. Dejados solos en la casa, Victoria se encontró deambulando de una habitación a otra, notando detalles que extrañaría Ed antes. Las fotos familiares en el manto mostraron un Kel más joven con una pareja mayor que supuso que eran sus padres y otro hombre que parecía lo suficientemente similar como para ser su hermano. En el escritorio del estudio encontró una pila de facturas y correspondencia comercial. A pesar de su estilo de vida simple, Victoria se dio cuenta de que Kel estaba lejos de ser un agricultor simple. El membrete en varios documentos tenía el nombre de Montgomery, aparentemente uno significativo en los círculos comerciales. Victoria dio un paso atrás, sintiendo que se había entrometido en algo privado. Kel nunca había mencionado la riqueza, nunca había actuado con derecho o superior. Cocinó sus propias comidas, reparó sus propias cercas y trató a Joe the farmhand como un igual. Fue refrescante y confuso todo a la vez. Al final de la tarde, Victoria escuchó el sonido del motor de su automóvil. Desde el porche, vio a Kel cerrar el capó y estrellarse con Joe, quien pronto partió en su propia camioneta. «Está corriendo», dijo Kel mientras se acercaba a la casa. «Bueno como nuevo». «Gracias», dijo Victoria, tratando de sonar agradecida, incluso cuando parte de ella deseaba que la reparación hubiera tardado más. Kel se limpió las manos sobre un trapo, estudiando su rostro. «Eres bienvenido a quedarte otra noche. Es llegar tarde para comenzar a conducir». El alivio la lavó. «Me gustaría eso». Esa noche se sentaron en el porche viendo surgir luciérnagas cuando cayó al anochecer. Kel había abierto una botella de vino y la conversación fluyó más fácilmente que antes. «¿Qué estabas haciendo antes de tu viaje?» «¿Por carretera?», preguntó rellenando su vaso. «Fui cuidador de los ancianos», respondió Victoria. «Mi último cliente falleció recientemente. Ese debe ser un trabajo difícil». Victoria se encogió de hombros. «Soy bueno para cuidar a la gente. Es lo que siempre he hecho». «¿Y quién te cuida?», preguntó Kel en silencio. La pregunta atrapó a Victoria desprevenida. Nadie le había preguntado eso antes. «Me cuido», dijo finalmente. Kel asintió. No empujó más. Pero su pregunta se perdió en su mente mucho después de haber dicho buenas noches.
En su habitación, Victoria se encontró incapaz de volver a dormir. La granja había comenzado a sentirse como un sueño, un interludio pacífico antes de que tuviera que regresar a la vida real. Pero, ¿a qué estaba volviendo ella? ¿Un apartamento vacío? ¿Otro trabajo de cuidado? Más días de regalar, piezas de sí misma hasta que no quedaba nada. Por impulso, Victoria arrancó una página del pequeño cuaderno en su bolso y comenzó a escribir. Kael, gracias por el refugio, tanto por la tormenta afuera como del que está dentro de mí. No recuerdo la última vez que alguien dio sin tomar. Tu amabilidad ha significado más de lo que sabes. Victoria Ella deslizó la nota debajo de su puerta antes de regresar a su habitación. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. La mañana siguiente, Victoria se despertó para encontrar un pequeño flores silvestres en macetas afuera de su puerta con una nota. Algo que llevar contigo, para que recuerdes dónde encontraste refugio. El simple gesto llevó las lágrimas a sus ojos. En la ciudad, los hombres le habían dado caras cenas, joyas, promesas vacías. Ninguno le había dado algo que realmente habló con su alma. En el desayuno, ninguno mencionó las notas, pero algo había cambiado entre ellas. Una conexión, frágil pero innegable. ¿Cuáles son tus planes?, preguntó Kael mientras lavaba los platos uno al lado del otro. Probablemente debería regresar a la ciudad, dijo Victoria, aunque las palabras se sintieron huecas. Busque un nuevo trabajo. No pares emocionado por eso. No lo soy, admitió, pero es lo que sé. Kael se secó las manos sobre una toalla. Necesito ayuda por aquí. El huerto se está expandiendo y el nuevo potro requiere atención adicional. Hizo una pausa. Podrías quedarte un rato, si quisieras. El corazón de Victoria saltó a la oferta, incluso cuando su mente levantó banderas de advertencia. No, fue así como siempre comenzó. Un hombre que ofrece algo que parecía demasiado bueno para ser verdad. No pude imponer, comenzó. No es una imposición, sería un intercambio justo. Habitación y tabla de ayuda en la granja. Los ojos de Kael sostenían los de los suyos. No hay cuerdas, Victoria, y puedes leave cuando quieras. Sin cuerdas. El concepto era extraño para ella. En su experiencia todo vino con condiciones, con expectativas, con eventual decepción. Sin embargo, algo en la mirada constante de Kael la hizo querer confiar en él. Me quedaré, se escuchó decir. Por un rato, la sonrisa que iluminó el rostro de Kael valió la pena. Esa tarde, Victoria trasladó sus pocas pertenencias del automóvil a la habitación de invitados, que ahora se sentía extrañamente como la suya. Mientras colocaba la flor silvestre de Kael en el alféizar de la ventana, se preguntó si estaba cometiendo un gran error, o si tal vez la lluvia la había lavado no en el granero de un extraño, sino exactamente donde necesitaba estar todo, el tiempo. Los días se convirtieron en semanas cuando Victoria se asentó en la vida en la granja. La primavera floreció completamente a su alrededor, pintando los campos con flores silvestres y llenando el aire con el aroma del nuevo crecimiento. El ritmo de la vida de la granja, que se despertaba con el sol, trabaja con sus manos, cenas tempranas y noches tranquilas, se adaptaba a Victoria de una manera que no había esperado. Cada mañana se unió a Kael junto al lago para tomar un café antes de que comenzara el trabajo del día. Estos momentos tranquilos se convirtieron en la base de su creciente amistad. A veces hablaban de libros o historias intercambiadas de sus pasados. Otras mañanas simplemente se sentaron en un silencio cómodo, observando la niebla levantarse del agua. Victoria aprendió a montar la yegua de castaño, quien Kael dijo que le había gustado un gusto especial. Ella ayudó a entregar una pantorrilla de uno de los pocos ganado de la granja, con sus manos estables a pesar de su corazón de carreras. Por las tardes cocinó comidas con verduras que habían cosechado juntos del jardín. Por su parte, Kael nunca empujó o presionó. Él le dio espacio a Victoria cuando ella lo necesitaba y compañía cuando lo buscó. Y siempre había una amabilidad inquebrantable en sus ojos, una mirada que la hizo sentir realmente vista por quizás la primera vez en su vida.
Cayeron en el hábito de dejar notas el uno para el otro. Victoria metería los suyos en libros que tomó prestada de su biblioteca o los colocaría debajo de su taza de café por la mañana. Cale dejó el suyo sobre su almohada, en sus botas, o se dobló en el borde del sombrero de paja que había llevado a usar en el jardín. El potro tomó su primer galope real hoy mientras estabas en la ciudad. Él tiene tu espíritu. Se encontré estas flores silvestres por la línea de la cerca y pensaron en ti. Crecen a la sombra, pero aún alcanzan la luz. Ver el amanecer no fue el mismo sin ti esta mañana. Victoria mantuvo cada nota en una pequeña caja de madera que encontró en la habitación de invitados, que lentamente había comenzado a pensar como su habitación. Cada mensaje era un hilo en el tapiz de conexión que se formaba entre ellos. Delicado, pero fortaleciendo día a día. Una noche, mientras se sentaban en el porche viendo una tormenta de verano, Cale recibió una llamada telefónica que cambió su comportamiento relajado al instante. Victoria no pudo escuchar el otro lado de la conversación, pero las respuestas de Cale fueron cortas y tensas. «He tomado mi decisión, Alex», dijo con firmeza antes de terminar la llamada. «¿Todo está bien?». Victoria preguntó cuando regresó a su silla con la mandíbula con tensión. «Mi hermano», suspiró Cale pasando una mano por su cabello, «quiere que venga a Chicago para una reunión de la Junta. Dice que hay decisiones que necesitan mi opinión. ¿Te irás?». «Tengo que hacerlo. Todavía tengo el 30% de la compañía. No puedo ignorarlo por completo, tanto como me gustaría». Miró la tormenta que se acercaba. «He estado evitando esto durante meses». «¿Cuánto tiempo te habrás ido?». Victoria preguntó, sorprendida por la punzada de la ansiedad que sintió al pensar en su ausencia. «Solo 2 días. Joe ayudará con los animales», que él se volvió hacia ella. «A menos que... ¿querrías venir conmigo?». La invitación colgaba en el aire entre ellos. Victoria sintió un aleteo de pánico ante la idea de regresar a una ciudad, de ser presentada a la otra vida de Cale, un mundo de reuniones de la Junta y expectativas familiares de las que no sabía nada. «Creo que me quedaré aquí», dijo finalmente. «Alguien debería vigilar a Tel Cultiva». Si Cale estaba decepcionado, no lo mostró. Simplemente asintió y apretó su mano brevemente. «Extrañaré nuestro café de la mañana». Al día siguiente, Cale partió hacia Chicago con ropa Victoria. Apenas lo reconoció. Pantalones a medida y una camisa con botones que insinuó al hombre de negocios que había estado una vez. Sin él, la granja se sintió diferente. Más grande, de alguna manera, y un poco solitario a pesar de las visitas diarias de Joe y los animales que necesitaban su cuidado. En la segunda mañana de la ausencia de Cale, Victoria estaba desmalentando el huerto cuando un elegante SUV negro subió por el camino de entrada. Un hombre que se parecía notablemente a Cale, pero con ojos más duros y una apariencia más pulida, salió, encuestando la propiedad con una mirada crítica. Victoria se enderezó, cepillando la suciedad de sus manos cuando se acercó el extraño. «Debes ser Victoria», dijo sin presentarse. «Mi hermano mencionó que te quedaste aquí». «Y debes ser Alex», respondió Victoria, inmediatamente en guardia. Algo sobre su aspecto calculador la inquieta. «Alexander Montgomery», confirmó, sin ofrecer su mano. «Pensé que debería ver esto. Arreglo, para mí». La forma en que dijo «arreglo» hizo a Victoria Bristol. «Cale está en Chicago, pensé que lo sabías». «Oh, lo sé». La sonrisa de Alex no alcanzó sus ojos. «Tuvimos una gran discusión ayer. Es tan terco como siempre». Victoria no dijo nada, esperando. «¿Mi hermano te contó sobre la oferta sobre la mesa?». Alex preguntó, observando su reacción de cerca. «¿Para esta propiedad?». «No», respondió Victoria con cautela. «No lo mencionó». Alex se echó a reír, pero no había calidez. «Por supuesto que no. El grupo de desarrollo de Henderson quiere construir una comunidad turística de lujo aquí. Campo de golf, spa, los trabajos. Ofrecen muy por encima del valor de mercado». El corazón de Victoria se hundió. Un complejo destruiría todo lo que hizo que este lugar fuera especial. La paz, la belleza natural, la historia. Cale nunca vendería.
dijo con más confianza de la que sentía. Todos tienen un precio, respondió Alex sin problemas. Mi hermano está jugando al agricultor ahora, pero eventualmente recordará quién es realmente. Un Montgomery. Llegó a su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación, sosteniéndola en victoria. Cuando llega a sus sentidos, haz que me llame. O cuando te canses de jugar a la pequeña casa en la pradera, llámame tú mismo. Podría usar a alguien con tus habilidades persuasivas. En mi equipo. Victoria no tomó la tarjeta. Creo que deberías irte. Alex colocó la tarjeta en la pared del jardín. No te lo dirá, pero el fondo fiduciario de Kyle requiere que mantenga un cierto patrimonio neto. Si el valor de las acciones de su compañía cae demasiado bajo, pierde todo, incluida esta preciosa granja. Y en este momento, esas acciones no están tan bien. La implicación fue clara. Kyle podría no tener la opción de vender. ¿Por qué me dices esto?, Victoria preguntó, su voz estable a pesar de su corazón de carreras. Porque pareces tener cierta influencia sobre mi hermano. Y quiero que entiendas que esto, gestó en la granja a su alrededor, no es realidad, es una fantasía, uno que no puede durar. Con eso, Alex regresó a su vehículo y se fue, dejando a Victoria de pie, en el jardín con sus pensamientos en agitación. Ella recogió su tarjeta, tentó a romperla en pedazos, pero en su lugar la metió en su bolsillo. Que él necesitaba saber sobre esta visita. Esa noche, Victoria se sentó en los escalones del porche, mirando la puesta de sol y esperando el regreso de Kyle. Cuando su camioneta finalmente subió por el camino de entrada, el alivio se inundó. No se había dado cuenta hasta ese momento cuánto lo había extrañado. Kyle salió del camión luciendo cansado pero feliz de estar en casa. Se había vuelto a convertir en su habitual camisa de jeans y franela, todos los rastros del empresario, desaparecido. El lugar todavía está en pie, ya veo, dijo con una sonrisa que se desvaneció cuando notó su seria expresión. ¿Qué ocurre? Tu hermano vino hoy, dijo Victoria, cortando la persecución. La cara de Kyle se endureció. ¿Qué quería Alex? Victoria le dijo todo. La oferta de desarrollo, la amenaza de su fondo fiduciario, la actitud condescendiente. Kyle escuchó sin interrumpir, pero podía ver el músculo en su mandíbula. Lo siento, dijo cuando ella terminó. Alex no tenía derecho a involucrarte en los negocios familiares. ¿Es cierto?, Victoria preguntó. ¿Sobre su fondo fiduciario? Kyle suspiró sentado a su lado en los escalones. Sí y no. Hay una cláusula sobre mantener un cierto patrimonio neto, pero no es tan grave como lo hizo sonar. La compañía está teniendo algunos problemas, pero nada que me obligue a vender este lugar. Parecía tan seguro de que lo harías, dijo Victoria en voz baja. Alex nunca ha entendido por qué me encanta aquí. Para él la tierra es solo otro activo para aprovechar. Kyle miró la granja bañada a la luz dorada de la puesta de sol. Pero esta es mi hogar. No lo renunciaré. No por ningún precio. Victoria sintió una ola de alivio, seguida de confusión sobre por qué le importaba tanto. Esta no era su granja, su pelea. Ella solo estaba pasando, ¿no? Pero a medida que pasaron los días, esa ficción se volvió más difícil de mantener. La verdad era que Victoria ya no pasaba. Estaba bajando las raíces, ayudando a Kyle a plantar un jardín de hierbas fuera de la cocina, enseñando al potro a aceptar una brida, haciendo cortinas para su habitación con tela que había comprado en la ciudad. Una noche, incapaz de dormir, Victoria encontró a Kyle en el granero, revisando un caballo que parecía mal antes. Él levantó la vista cuando ella se acercó, su rostro suavizado por la luz de la linterna. ¿No podría dormir?, preguntó. Victoria sacudió la cabeza. Sigo pensando en lo que dijo tu hermano. En este lugar es una fantasía. Kyle dejó el cepillo que había estado usando. ¿Y qué piensas? Creo... Victoria se detuvo buscando las palabras correctas. Creo que este es el lugar más real que he estado. La ciudad, mi antigua vida, esa era la fantasía. Pensando que podría dar y dar sin necesitar nada a cambio. Kyle se acercó. Sus ojos nunca dejaban los de ella. ¿Y qué necesitas, Victoria? La pregunta colgaba entre ellos. Acusada de todas las cosas que habían sentido pero que nunca dijeron.
El corazón de Victoria se aceleró cuando Kyle alcanzó la mano para meter un mechón de cabello detrás de su oreja, su toque gentil. «No lo sé», susurró honestamente. «Nunca me he dejado pensar en lo que necesito». La mano de Kyle se demoró en su mejilla. «Tal vez es hora de que lo hicieras». El momento se extendió entre ellos, lleno de posibilidades. Entonces, el caballo se mordió suavemente, rompiendo el hechizo. Kyle dio un paso atrás y Victoria sintió decepción y alivio. «Ambos deberíamos dormir un poco», dijo, su voz un poco difícil. «Mañana temprano en la mañana». Victoria asintió y regresó a la casa, sus emociones en agitación. ¿Qué estaba pasando entre ellos? Y lo más importante, ¿tuvo el coraje de dejar que sucediera? A la mañana siguiente, Victoria se despertó para encontrar otra nota en su almohada. «Tengo que ir a la ciudad para obtener suministros. Cuando regrese, hay algo que quiero mostrarte». Sé curiosa, Victoria siguió sus tareas matutinas. Su mente volvía constantemente al momento en el granero. Cuando Kyle regresó alrededor del mediodía, la anticipación tenía su estómago en nudos. «¿Listo para una aventura?», preguntó, una emoción juvenil en sus ojos que Victoria no había visto antes. «¿Qué tipo de aventura?». «Es una sorpresa, pero necesitarás buenos zapatos para caminar». Intrigada, Victoria se cambió a las botas y se pusieron a pie a través de la granja, dirigiéndose hacia un área que no había explorado antes. El camino los llevó a través de un prado vibrante con flores silvestres de verano, luego una colina suave cubierta de robles. «¿A dónde vamos?», Victoria preguntó mientras subían. «Paciencia», bromeó Kyle. «Estamos casi allí». En la cima de la colina, salieron de los árboles para encontrar una vista impresionante de toda la granja extendida debajo de ellos. Pero no fue la opinión la que dejó el aliento de Victoria. Era la pequeña cabaña ubicada entre los árboles, claramente viejos, pero con amor. «¿Qué es este PLAC?», preguntó mientras Kyle la llevaba hacia él. «Mi abuelo lo construyó para mi abuela cuando se casaron por primera vez», explicó, desbloqueando la simple puerta, de madera. Vivían aquí mientras guardaban para construir la casa principal. En el interior, la cabina era una sola habitación acogedora con una chimenea de piedra, una pequeña área de cocina y ventanas que enmarcaban la vista perfectamente. Los muebles, simples y resistentes, le dieron una sensación de bienvenida, y las estanterías se alinearon en una pared. «Es hermoso», dijo Victoria, girando en un círculo lento para llevarlo todo. «Vengo aquí a veces cuando necesito pensar», dijo Kyle, observando su reacción. «O cuando quiero recordar lo que más importa». Victoria pasó su mano a lo largo de la lisa madera de una mesa hecha a mano. «¿Y qué es eso? ¿Qué importa más?». Kyle se acercó, sus ojos serios. «Autenticidad, conexión, construir algo real con sus propias manos». Hizo una pausa. «Encontrar a alguien que ve al mundo de la misma manera que tú». El aire entre ellos parecía crujir con sentimientos tácitos. El corazón de Victoria golpeó en su pecho cuando Kyle tomó su mano. «Victoria», dijo suavemente, «sé que viniste aquí huyendo de algo, y no prometí que no hay cuerdas, pero estas últimas semanas John luchó por las palabras. Nunca antes había sentido este tipo de conexión con nadie». Victoria sintió que las lágrimas se pincharon los ojos, emociones que había mantenido embotellada durante tanto tiempo, amenazando con desbordarse. «Kyle, yo...». El anillo estridente de su teléfono celular atravesó el momento. Kyle cerró los ojos brevemente frustrados antes de sacar el teléfono de su bolsillo. Su expresión se oscureció mientras miraba la pantalla. «Necesito tomar esto», dijo disculpando. «Es Joe». Victoria asintió, tratando de reunir sus pensamientos dispersos cuando Kyle salió para atender la llamada. A través de la ventana, ella podía ver que su expresión creciera cada vez más. Cuando volvió a entrar, su rostro era sombrío. «Necesitamos regresar. Hay un problema en la granja». «¿Qué pasó?». Joe encontró topógrafos en la línea de propiedad del norte. «Dicen que tienen permiso para estar allí». El estómago de Victoria cayó. «¿Tu hermano?». «Tiene que ser».
confirmó Cale. Su mandíbula se puso en ira. Vamos. Se apresuraron de regreso a la casa principal. El momento mágico en la cabaña se destrozó por la realidad. La mente de Victoria aceleró con preocupaciones. ¿Y si Alex tuviera razón? ¿Qué pasaría si esta vida que estaban construyendo fuera solo una fantasía que no podría durar? En la casa, Cale hizo varias llamadas telefónicas acaloradas mientras Victoria hacía café, sintiéndose indefenso. Finalmente, colgó y se unió a ella en la cocina, luciendo exhausto. El desarrollo de Henderson aparentemente obtuvo la aprobación preliminar del condado para una encuesta ambiental, explicó. Alex debe haberles dicho que estaba a bordo. ¿Pueden hacer eso sin su permiso? Victoria preguntó. No legalmente, no. He llamado a mi abogado. Cale pasó una mano por su cabello con frustración. Esto es como Alex, empujar los límites, crear problemas, esperar ceder para evitar una pelea. Victoria colocó una taza de café frente a él. ¿Y quieres? Nunca, dijo Cale con firmeza. Pero es posible que tenga que volver a Chicago a firmar mis derechos como accionista. Ponga fin adecuadamente a esto. La idea de que Cale se fue nuevamente incomodó a Victoria. ¿Por cuánto tiempo? Unos días, tal vez una semana. Él la miró con los ojos preocupados. Odio preguntar, pero ¿te quedarías? ¿Redactar las cosas aquí? Por supuesto, dijo Victoria sin dudarlo. Este es tu hogar. Deberías luchar por ello. Alivio se lavó la cara de Cale, extendió la mano a través de la mesa y tomó su mano. Gracias. No sé qué habría hecho si no te hubieran atrapado en esa tormenta. Victoria apretó su mano. Yo tampoco. Esa noche, cuando Cale empacó para su viaje a Chicago, Victoria se sentó en el porche contemplando todo lo que había sucedido. En solo unas pocas semanas, este lugar se había convertido en un hogar más que en cualquier lugar donde haya vivido. ¿Y Cale? Cale se había convertido en alguien sin el que no podía imaginar su vida. La aterrorizó. Toda su vida, Victoria había sido la que caza red más, quien dio más, quien finalmente se quedó atrás. La idea de abrir su corazón completamente a Cale solo para perderlo o este lugar era casi insoportable. Como si leyera sus pensamientos, Cale se unió a ella en el porche, sentado lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaron. ¿En qué estás pensando?, preguntó suavemente. El futuro, admitió Victoria, y lo aterrador que es. Cale asintió, comprensivo en sus ojos. La cabaña que te mostré hoy, he estado pensando en arreglarlo, lo convierte en un hogar real. Nuevamente, hizo una pausa. Tal vez para nosotros algún día, si querías quedarte. El corazón de Victoria saltó ante las palabras, incluso cuando el miedo la agarró. Cale, hay tanto que no sabes de mí. Entonces dime, dijo simplemente. Sea lo que sea, no cambiará cómo me siento. Victoria respiró hondo. Pasé toda mi vida cuidando a otras personas, tratando de hacerme necesario para que no se fueran. Mi madre siempre estaba trabajando. Mi padre se fue. Incluso las personas mayores que me importaban finalmente murieron o no me necesitaban más. Ella miró sus manos unidas. No sé cómo estar con alguien que no necesita que me cuide. La expresión de Cale era tierna mientras levantaba la barbilla suavemente. Victoria, no necesito que me cuides. Quiero que compartas tu vida conmigo. Acá hay una diferencia. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Victoria. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si todo esto es solo... No podría decir fantasía. No puedo prometer que todo será perfecto, dijo Cale honestamente. Pero puedo prometer que lo que siento por ti es real y vale la pena luchar. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse si ella quisiera. En cambio, Victoria cerró la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso que se sentía como volver a casa. Los brazos de Cale la envolvieron sólidos y seguros mientras el beso se profundizaba. Cuando finalmente se separaron, Victoria apoyó su frente contra la suya, su corazón lleno y aterrorizado de una vez. «Lucha por la granja», susurró, «y vuelve a mí». La respuesta de Cale fue otro beso.
Esta es una promesa que no necesitaba palabras. A la mañana siguiente, Victoria se paró en el camino de entrada cuando Kyle cargó su camioneta para el viaje a Chicago. El adiós era más difícil de lo que cualquiera de ellos esperaba, ahora que todo había cambiado entre ellos. «Llamaré todas las noches», prometió Kyle mientras la sostenía cerca. «Y volveré tan pronto como pueda». Victoria asintió contra su pecho, memorizando la sensación de sus brazos a su alrededor. «Estaré aquí». Cuando su camioneta desapareció por el camino de entrada, Victoria sintió una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Por primera vez en su vida, no solo pasó, no solo se necesitaba temporalmente. Estaba eligiendo quedarse, dejar raíces, creer en algo real. Lo que no sabía era que mientras Kyle luchaba por su futuro en Chicago, enfrentaría una batalla propia, una que probara todo lo que habían construido juntos. Esa tarde, mientras Victoria trabajaba en el jardín, su teléfono sonó con un número que no reconoció. Llevándose las manos sobre sus jeans, respondió con cautela. ¿Es esta Victoria? ¿Jenkins?, preguntó la voz profesional de una mujer. «Sí, lo es. Mi nombre es Linda Peterson, con Golden Years Care Center en St. Louis. Recibimos su solicitud para el puesto de atención para personas mayores y nos gustaría ofrecerle una entrevista. La posición viene con un aumento salarial significativo y un subsidio de vivienda». Victoria frunció el ceño confundido. «Lo siento, pero no solicité ningún puesto». Hubo una pausa en el otro extremo. «Recibimos su currículum ayer, junto con una referencia muy gratuita de un Alexander Montgomery. Él habló muy bien de sus habilidades de cuidado». La sangre de Victoria se enfrió. Alex. Este fue su movimiento, tratando de atraerla lejos de la granja de Kyle. «No estoy interesado en el puesto», dijo Victoria firmemente. «Y para referencia futura, Alexander Montgomery no tiene autoridad para presentar solicitudes en mi nombre». Después de terminar la llamada, Victoria se hundió el banco del jardín, su mente acelerando. Si Alex estuviera dispuesto a ir tan lejos para separarla de Kyle, ¿qué más podría hacer? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Esa noche, mientras alimentaba a los caballos, Joe llegó con aspecto preocupado. «Victoria, necesitas ver esto», dijo entregándole un periódico. Fue publicado en el Chicago Tribune hoy. El titular hizo que su estómago cayera. «El heredero de Montgomery abandona el legado familiar para el romance de las niñas de la granja». A continuación había una foto de Kyle que ayudaba a Victoria a uno de los caballos, sus caras cerca, sonriéndose el uno al otro. Debe haber sido tomado con un teleobjetivo, una invasión de su momento privado. El artículo pintó a Kyle como inestable, tirando el legado de su familia para una mujer misteriosa sin medios de apoyo visibles. Citó fuentes no identificadas, que expresan preocupación por su estado mental y su perspicacia comercial. «Es Alex», dijo Victoria, con las manos tembloras de ira. «Está tratando de forzar la mano de Kyle». Joe asintió sombríamente. «Pensé tanto. ¿Has tenido noticias de él hoy?» «No desde esta mañana», respondió Victoria preocupándose. «Se reunía con la junta». Victoria intentó llamar al teléfono celular de Kyle, pero fue directamente al correo de voz. Ella dejó un mensaje, tratando de mantener el pánico de su voz. Luego lo intentó nuevamente una hora más tarde con el mismo resultado. A medida que cayó la noche, sin decir nada de Kyle, Victoria paseó por la granja, dividida entre preocupación y enojo. ¿Qué estaba pasando en Chicago? ¿Kyle estaba luchando por su compañía, su granja, su futuro? ¿O Alex había convencido de alguna manera a la junta de que Kyle no era apto para mantener sus acciones? Y los miedos más profundos y oscuros se metieron. ¿Qué pasaría si Kyle viera el artículo y se arrepintiera de todo? ¿Qué pasaría si se diera cuenta de que Victoria era realmente una responsabilidad por su apellido, su reputación? ¿Qué pasa si no regresó? Alrededor de la medianoche, su teléfono finalmente sonó. Era Kyle, su voz cansada pero decidida. «Vi el artículo», dijo Victoria antes de que pudiera hablar. «Alex está jugando sucio». «Lo sé», respondió Kyle. «Pero no importa. Nada de eso importa excepto nosotros.
El alivio se inundó a través de Victoria ante sus palabras. ¿Qué pasó con el tablero? Es complicado, dijo Cale, pero he hecho arreglos para proteger la granja, pase lo que pase. Volveré a casa mañana. Hubo una pausa. ¿Estás bien? Esto no es para lo que te registraste cuando te quedaste esa primera noche. Victoria pensó en todo lo que había sucedido desde la tormenta que la llevó al granero de Cale. La paz que había encontrado aquí, la conexión con Cale que había curado partes de ella que pensaba permanentemente rota. Esto es exactamente para lo que me inscribí, dijo con certeza. Tú y yo, luchando por algo real. La voz de Cale era dura de emoción cuando volvió a hablar. Te amo, Victoria. Debería haberlo dicho antes de irme. Las palabras la lavaron como una lluvia cálida, aterrador y maravillosa a la vez. Victoria cerró los ojos dejándose creer. Yo también te amo, susurró. Ven a casa. Después de colgar, Victoria fue al granero, atraída al lugar donde había comenzado su historia. El olor a heno y caballos la dio la bienvenida mientras se sentaba en una paca, mirando el lugar donde había acurrucado esa noche tormentosa, empapada y sola. Qué diferente era todo ahora. Ella había venido aquí sin expectativas, huyendo de una vida que nunca se había encajado. Y de alguna manera, en este lugar poco probable, había encontrado no solo refugio de una tormenta, sino un hogar para su corazón. Cualquiera que sea el desafío que Alex o el mundo les arrojaron, Victoria sabía una cosa con absoluta certeza. Ella y Cale los enfrentarían juntos. La fantasía no era su vida en la granja, era la idea de que la verdadera conexión, el verdadero amor, no podía durar. Victoria sonrió en la oscuridad del granero, su corazón lleno a pesar de la incertidumbre por delante. Mañana, Cale volvería a casa, y juntos demostrarían que lo que crecía entre ellos era más fuerte que cualquier tormenta. Victoria se despertó antes del amanecer. La emoción y la ansiedad se mezclan en su pecho. Hoy, Cale volvería a casa. Ella se movió a través de sus tareas matutinas con energía inquieta, revisando su teléfono cada pocos minutos para obtener mensajes. Alrededor de la media mañana, Joe llegó con suministros y una expresión preocupada. ¿Has visto esto?, preguntó, entregándole a Victoria un periódico local. La portada presentaba una historia sobre los planes de Henderson Development para una comunidad turística de clase mundial, en lo que claramente era la tierra de Cale. El artículo citó a Alexander Montgomery diciendo que las negociaciones están en las etapas finales y que mi hermano y yo estamos entusiasmados con esta oportunidad de brindar un crecimiento económico al área. Las manos de Victoria se apretaron en el papel. Todo es mentiras. Cale nunca estaría de acuerdo con esto. Lo sé, dijo Joe, su cara degradada sería. Pero toda la ciudad está hablando de eso. Algunas personas ya están contando con los trabajos que traería el complejo. Victoria entendió las implicaciones. Alex estaba tratando de crear presión pública, haciendo que Cale se pareciera al villano si se negaba a vender. ¿Cuándo se supone que regresa Cale?, preguntó Joe. Esta tarde, respondió Victoria, revisando su teléfono nuevamente. Sin mensajes. Joe asintió. Me quedaré hasta que llegue aquí. Esos topógrafos podrían intentar volver. Victoria estaba agradecida por la compañía, ya que las horas pasaron sin noticias de Cale. Al final de la tarde, la preocupación le roe. Ella intentó llamar, pero su teléfono fue directamente al correo de voz. El día soleado gradualmente dio paso a la recolección de nubes. El clima coincide con su estado de ánimo oscuro. The storm's coming, observó Joe mirando el horizonte donde se estaban construyendo nubes grises. Podría ser grande. La mente de Victoria volvió a la noche que había llegado por primera vez, buscando refugio de una tormenta diferente. Había pasado solo semanas. Se sintió como toda una vida. Por la noche, sin ningún signo de Cale y sin respuesta a sus llamadas, Victoria ya no podía ocultar su preocupación. Algo está mal, le dijo a Joe mientras se sentaban en la mesa de la cocina. Habría llamado si se retrasara. La expresión de Joe fue sombría.
Conocí a ese chico desde que estaba hasta la rodilla. Si dijo que estaría aquí, movería el cielo y la tierra para cumplir esa promesa. El trueno retumbó en la distancia, mientras Victoria paseaba la sala de estar, escenarios jugando en su mente, cada uno peor que el anterior. ¿Alex había hecho algo? ¿Kyle estaba en problemas? ¿Herir? El sonido de los neumáticos en la grava la hizo correr hacia la puerta. La esperanza surgió. Pero en lugar de la camioneta de Kyle, un elegante auto negro se detuvo y Alexander Montgomery salió, un paraguas que lo protegía de las primeras gotas de lluvia. ¿Qué estás haciendo aquí?, Victoria exigió cuando se acercó al porche. La sonrisa de Alex era todo asunto. He venido a hacerte una oferta, señora Jenkins. No estoy interesado en nada de lo que tengas que decir, respondió Victoria con frialdad. ¿Dónde está Kyle? Mi hermano está actualmente vinculado con algunos asuntos legales en Chicago, dijo Alex sin problemas. Pero por eso estoy aquí, para ayudar a resolver la situación. Victoria cruzó los brazos, manteniendo la puerta del porche entre ellos. ¿Qué situación? En el que vives en una propiedad que pronto cambiará de manos, respondió Alex, su tono agradable en desacuerdo con sus palabras amenazantes. La Junta votó ayer. Kyle está siendo eliminado como accionista, a menos que acepte ciertas condiciones. El corazón de Victoria se hundió, pero mantuvo su expresión neutral. No te creo. Alex alcanzó la chaqueta de su traje y sacó un sobre. Este es un cheque, certificado por $50,000 que se le dio a usted. A cambio te vas hoy, sin despedidas, sin drama. Solo desaparece de la vida de mi hermano. Victoria miró el cheque, momentáneamente sin palabras con ira. ¿Realmente crees que tomaría tu dinero? ¿Que se trata de dinero? Todos tienen un precio, dijo Alex, haciéndose eco de sus palabras. Ande antes. Y seamos realistas. Victoria se acercó, su voz baja e intensa. No conoces a tu hermano en absoluto, y ciertamente no me conozco. Se giró para volver a entrar, pero las siguientes palabras de Alex la detuvieron. Él lo perderá todo. Ya sabes, la compañía está congelando sus activos. La granja se ejecutará en cuestión de meses. Victoria lo enfrentó nuevamente. Un nuevo miedo que se afianza. ¿Es eso lo que le dijiste? ¿Es por eso que no ha llamado? Algo parpadeó en los ojos de Alex, tal vez, que le dijo a Victoria que golpearía la verdad. ¿Qué hiciste?, ella exigió. Simplemente expuse los hechos, respondió Alex. Kyle tiene una opción: vender la granja a Henderson Development ahora por el mejor dólar, o perderla al banco más tarde por nada. Como su hermano, me sentí obligado a dejar claro la situación. La lluvia comenzó a caer más, pero ninguno de ellos se movió. No venderá, dijo Victoria con certeza. No importa con qué lo amenaces, la agradable fachada de Alex se rompió ligeramente. Entonces, es un tonto. Y tú también, si te quedas con él. Lanzó el sobre el porche a los pies de Victoria. Mi oferta se mantiene hasta la mañana. Piénselo. $50,000 podrían darle un nuevo comienzo, lejos de lo que será una situación muy desordenada. Sin esperar su respuesta, Alex regresó a su auto y se fue, dejando a Victoria de pie en el porche mientras la tormenta se reunía con fuerza a su alrededor. Joe apareció en la puerta detrás de ella. Escuché lo suficiente de eso. No creas una palabra que dice. Victoria recogió el sobre, tentado a romperlo. En cambio, lo metió en su bolsillo. Necesito encontrar a Kyle. Algo anda mal. ¿En esta tormenta? Joe parecía dudoso. ¿Dónde? Mirarías. Victoria no tenía respuesta, pero no pudo sentarse y esperar. Ella paseaba la casa cuando el trueno se estrelló por encima y la lluvia azotó las ventanas. Si solo Kyle llamara, le haría saber que estaba bien. Cuando la medianoche se acercó con la tormenta ahora con plena furia, Victoria tomó una decisión. Ella agarró su chaqueta para la lluvia y las llaves del auto. Voy a conducir a la ciudad, le dijo a Joe. Vea si puedo obtener una mejor recepción de celdas. Llame a algunos hoteles en Chicago o algo. Joe parecía preocupado. Las carreteras se inundarán. No es seguro. No puedo sentarme aquí, insistió Victoria. ¿Qué pasa si Alex le hizo algo?
Antes de que Joe pudiera discutir más, los faros se extendieron por las ventanas delanteras. Ambos corrieron hacia la puerta cuando una camioneta cubierta de barro se detuvo. El corazón de Victoria saltó cuando surgió una figura familiar